베레아 사람은 Hechos del 7, del 11 a 12, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pero recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y muchas de extinción, y no pocos hombres. Amén. 내 영혼아 Alma mía, reconstruyamos nuestra iglesia. 주 하나님 지으신 모든 세계 내 마음속에 그리어볼 때 하늘의 별 울려 퍼지는 외성 주님의 권능 우주에 찬네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 숲속이나 험한 산 골짜기에서 지적 위는 저 새소리들과 고요하게 흐르는 시냇물은 주님의 솜씨 노래하도다 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주 하나님 독생자 아낌없이 우리를 위해 보내주셨네 십자가에 피 흘려 죽으신 주 내 모든 죄를 구속하셨네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주님의 내 영혼이 찬양하네 내 주 예수 세상에 다시 올 때 저 천국으로 날 인도하리 낙영 소리 엎드려 경배하며 영원히 주를
하나님 아버지, Padre Dios, damos gracias porque nos has permitido este día santo y poder venir delante tuyo, ser uno con la Iglesia de Cristo y la oportunidad que nos has dado de poder entregar este culto. Ayuda, Señor, que todos juntos podamos tener un solo corazón. Y ayuda, Señor, que nosotros podamos dar gracias delante tuyo y poder alabar tu nombre. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. 권세와 영광이 아버지께 영원히 쌓옵나이다. Amén. 은혜 구한 내게 은혜의 주님, 은사 원한 내게 은사의 주님, 신유 구한 내게 신유의 주님, 나의 마음속에 지금 오셨네. 나의 생명 되는 내 주 예수님, 영원토록 모셔 내 기쁨 넘치네. 말씀 위에 서서 내 뜻 버리고 감정을 버리고 말씀에 서니 불완전한 믿음 완전해지고 내가 이제부터 주만 붙드네. 나의 생명 되는 내 주 예수님, 영원토록 모셔 내 기쁨 넘치네. 내가 염려하며 계획하던 것 믿고 기도하며 주께 맡기고 나의 모든 소원 던져버리고 주의 뜻을 따라 살기 원하네. 나의 생명 되는 내 주 예수님, 영원토록 모셔 내 기쁨 넘치네. 믿음으로 낯을 주께 던지고 끊임없이 주를 찬송하면서 전에 나를 위해 일해왔으나 이제 주만 위해 힘써 일하니. 나의 생명 되는 내 주 예수님, 영원토록 모셔 내 기쁨 넘치네. 나의 소망 되는 구주 예수님, 이 세상에 다시 강림하겠네. 나의 등불 밝혀 손에 들고서 기쁨으로 주를 기다리겠네. 나의 생명 되는 내 주 예수님, 영원토록 모셔 내 기쁨 넘치네. 예배 성공을 위하여 En esta hora oremos en arrepentimiento y triunfemos en el culto. Padre Dios, te damos gracias por el día de hoy. Gracias porque nos has amado y nos has dado la oportunidad de entregar este culto delante tuyo. Ayuda, Señor, que todos nosotros podamos entregar un culto que sea apto delante tuyo. Padre Dios, ayuda, Señor, a volver a confesar que nosotros no podemos vivir sin ti. Ayuda, Señor, a conocer exactamente, Señor, quién somos nosotros delante tuyo y quién eres tú para nosotros. Ayuda, Señor, a confesar
confesar cuán pecadores somos nosotros, que todavía seguimos, Señor, las cosas de esta carne y las debilidades de esta carne. Ayúdanos, Señor, a arrepentirnos, Señor, y ayúdanos, Señor, a vivir solamente en ti, solamente con tu palabra. Ayúdanos, Señor, que cada día nosotros podamos arrepentirnos, podamos volver a ti, tener esa transformación de que viene de ti. Y ayúdanos, Señor, para que así todos los días podamos glorificar tu nombre. Y ayúdanos, Señor, que nuestras vidas puedan ser testimonio de ti. Ayúdanos, Señor, para que nosotros en este día podamos triunfar. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 주님을 의지합니다. 주님을 거룩하신 우리 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, damos gracias porque nos has permitido este día para poder estar llenos de esta esperanza y ese gozo que viene de ti. Ayúdanos a cada uno de nosotros y entregamos este culto delante tuyo. Ayúdanos, Señor, que tú seas el único que reciba la gloria. Padre Dios, perdón, Señor, por esos momentos en el cual hemos seguido los deseos de la carne. Y ayúdanos, Señor, que en esta hora podamos confesar nuestros pecados delante tuyo. Y ayúdanos, Señor, a poder vivir dentro de tu fe y delante de tu vida. Ayúdanos, Señor, que todas las personas que tienen esas enfermedades o dolores en sus corazones puedan ser limpios delante tuyo. Y ayuda, Señor, que nuestra iglesia, que ahora está en dificultad, ayuda, Señor, que tú eres aquel que puedas dominar, Señor, y administrar dentro de nuestra iglesia. Ayuda, Señor, que todas esas dificultades que existen dentro de tu iglesia puedan terminar. Y ayuda, Señor, que nuestra iglesia sí pueda ser formada de la manera que tú deseas. Padre Dios, y en esta hora te queremos pedir por nuestro obispo que nos has puesto para poder llevar la palabra. Ayúdanos, Señor, para que él pueda estar lleno del Espíritu Santo y unge los labios de tu siervo, dándole la sabiduría y el conocimiento y el poder de tu palabra. Y en esta hora, al llevar tu palabra, ayúdanos, Señor, para que el Espíritu Santo pueda obrar junto con el obispo. Y ayúdanos, Señor, a poder ser palabra que pueda entrar incluso a nuestros espíritus y en todos esa palabra que
puede traspasar todas las cosas. Y ayuda, Señor, que todos nosotros vamos a ser verdaderos berianos y cristianos que puedan ser usados por ti. Ayuda, Señor, a siempre poder ser fieles, a ser usados para hacer tu obra. Ayuda, Señor, para que nosotros de la misma manera podamos servirte delante tuyo. Ayuda, Señor, y también te queremos pedir por todos nuestros miembros que están sirviendo en sus lugares que se ven y los que no se ven. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me pondrán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. 보라, 너희는 두려워 말고 보라, 너희를 인도한 나를 보라, 너희는 지치지 말고 보라, 너희를 구원한 나를 너희를 치던 적은 어디 있느냐 너희를 억누르던 원수는 어디 있느냐 보라 하나님 구원을 보라 하나님 능력을 너희를 위해서 싸우시는 주의 손을 보라. 주를 보라 주님이 너를 보호하리니 주의 구원과 주의 능력의 손을 보라 주를 보라 주 보라 하나님 구원을 보라 하나님 능력을 너희를 위해서 싸우시는 주의 손 보라. 할렐루야 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 성령 충만 성령 충만 성령 충만
하나님 감사합니다. Padre Dios, te damos gracias porque el día de hoy hemos tenido esta oportunidad de poder entregar nuestras ofrendas delante tuyo en este culto. Debemos ver por las personas que han dado el diezmo. Padre Dios, ayúdanos, Señor, que cada uno de ellos que han obedecido ante tu palabra, dale la bendición a cada uno de ellos y ayúdanos, Señor, que ellos tengan esa inspiración para poder sostener esa bendición. Padre Dios, también queremos ver por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad. Padre Dios, ayúdanos, Señor, que ellos y sus familias que han prometido delante de tu iglesia, ayúdanos, Señor, que cada uno de ellos y sus vidas puedan estar llenos de tu bendición. Padre Dios, también queremos ver por todas las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Ayúdanos, Señor, que ellos y sus familias puedan recibir esa bendición que viene de ti. Y ayúdanos, Señor, que siempre dando gracias delante tuyo puedan triunfar en sus vidas. También queremos ver por todos nuestros miembros que han ofrendado delante tuyo en el día de hoy. Y ayúdanos, Señor, que ellos han confesado lo que es tuyo a través de sus ofrendas. Y ayúdanos, Señor, que esta ofrenda pueda usarse por la gloria de Cristo y por la iglesia. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han ofrendado delante del Señor y ustedes y sus familias.
하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Efesios capítulo 2, versículo 14 hasta el 18, Efesios 2, versículo 14 hasta el 18. Vamos a leer todos juntos. 시작. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliación con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella la enemistad, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estáis lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Amén. En esta hora vamos a orar antes de escuchar la palabra del Señor. También oremos por el obispo y por cada uno de nosotros. 하나님께서 오늘들을 또 사랑하시고 또 인도하여 주셔서 오늘 또 예배 가운데 또 하나님 말씀을 들으시는 신령한 시간, 복된 시간을 허락하여 주심을 감사합니다. 우리 모두는 또 하나님의 말씀을 또 받되 하나님의 크신 또 능력이 우리 안에 또 역사하여 우리 모두가 성령으로 하나님 말씀을 듣고 깨달을 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 오늘 또 하나님 말씀의 대언자로 세우신 또 감독님 하나님 함께하여 주셔서 감독님에게 또 말씀의 지혜와 또 말씀의 지식과 또 말씀의 능력을 주시고 성령으로 또 교회 앞에 담대히 하나님 말씀을 증거할 수 있도록 하나님의 크신 능력으로 붙드시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 우리 모두는 또 감독님의 말씀을 받되 사람의 말로 우리가 받지 않게 도와주시고 오늘 교회 앞에 오늘 우리 영혼에 명하시는 하나님 말씀으로 우리 모두가 아멘하게 도와주시고 그 말씀을 깨닫고 그 말씀대로 순종할 능력과 권능이 있도록 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 그러므로 우리 모두는 또 감독님 말씀을 통하여 하나님이 원하시는 교회로서 온전히 자신의 영혼을 지켜가도록 도우시고 역사하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, 오늘 주님을 배우는 damos gracias porque en este día nos hemos reunido delante tuyo y deseamos recibir tu palabra. Ayuda a tu siervo y ayuda, Señor, que tu siervo pueda ser revestido por tu gran poder y en esta hora ser revestido con tu autoridad. Ayuda, Señor, para que todos nosotros podamos recibir esa palabra que viene del cielo y obra, Señor, a través de todos nuestros miembros y obra a través de ellos. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 그리스도 교회의 특성은 Una de las características de la Iglesia de Cristo 모든 이가 es que 몸이 todos los miembros dentro de la iglesia son un solo cuerpo. Podemos ver de que son uno 보여지고 y la verdad son aquellos que son las 구체적으로 personas que se muestran a las otras personas e incluso son aquellos que deben de manifestar esto delante del mundo. Podemos conocer de que si vemos a la iglesia de Cristo podemos ver que siempre son uno 전체적으로 y podemos ver de que también se enfoca en esta unidad y podemos ver de que todos son uno y tenemos que ver de que toda la iglesia tiene que ser uno, pero podemos ver que hay otras iglesias que no lo son. 구조화되는 Pero entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que hay esos elementos en el cual no se pueden unir. Y a través de esto podemos encontrar cómo la debilidad de esa iglesia y cómo no ha podido sostener esto. Y si vemos la iglesia en otra perspectiva, ¿qué es? 훌륭한 것, 개인의 Podemos ver de que la iglesia no se enfoca en 오히려 교회는 enaltecerse individualmente o la especialidad de y cada una de las personas, sino que es todo lo contrario. Tenemos que ver que la iglesia es el lugar en el cual todas las personas, cada uno de esos individuos se entregan para poder sostener 희생함으로써 la unidad de la iglesia, que cada uno de ellos se sacrifica a sí mismo para poder enaltecer a los demás y así de esta manera demuestra
demuestra y se esfuerza para mostrar a esa esencia de la iglesia que es la unidad. Podemos ver que cada individuo sacrifica su propio derecho, pero entonces si nosotros vemos el hecho de sacrificar nuestro derecho, se está enfocando, estamos hablando del hecho de la perspectiva del mundo. Pero entonces esto es la perspectiva del mundo, pero el sacrificarse a uno mismo, el sacrificar sus derechos en Cristo es un privilegio y es la oportunidad que Dios nos ha dado para poder venir delante de Él. Pero tenemos que saber que esta es la manera como nosotros nos asemejamos a nuestro Dios y nos estamos pareciendo a nuestro Señor. Podemos ver que el mundo respetan la identidad y el derecho de cada una de las personas, pero cada uno de los individuos, pero esta es una de las leyes que fueron creadas acorde a esos deseos de la carne y a los deseos del cuerpo. Pero a pesar de esto, tenemos que ver que el cuerpo de Cristo, esa iglesia, no importa qué tipo de iglesia sea, podemos encontrar dentro de ellos algunas personas que manifiestan sus deseos y podemos ver que a través de estas personas, la iglesia que fue diseñada acorde a nuestro Señor, la verdad es separada y no va acorde con ese diseño. Hay algunas personas, hay unos individuos que se enfocan en su superioridad y en enfocarse a sí mismo. Traen las cosas que están en el mundo a la iglesia. Pero tenemos que saber que nosotros tenemos que abandonar todo esto, botar todo esto. Podemos ver que dentro de la iglesia se enfocan en el nivel en el cual uno está, o en el poder o la autoridad que él está. Pero tenemos que saber que dentro de la iglesia de Cristo esto no es válido, esto no tiene ningún valor. Pero entonces muchas personas traen las mismas cosas a la iglesia de Cristo y con ese mismo pensamiento, con esa misma mentalidad, tratan de tener esa vida de fe y tenemos que saber que esa persona no es una persona que está dando, que da ayuda a la iglesia, sino que es todo lo contrario, está trayendo dificultad y está yendo en contra de la iglesia. Pero hay muchas personas que se sienten, que dentro del mundo se sienten no sienten esa superioridad, que tratan de buscar esa superioridad dentro de la iglesia porque piensan que es algo más fácil de recibir. Pero tenemos que saber que el mundo les puede dar cualquier ese tipo de oportunidad, o si uno lo pelea, entonces uno puede obtenerlo. Pero tenemos que saber que la iglesia es el lugar donde nos reunimos, aquellos que han recibido esa sangre de Cristo, que se humillan delante del Señor, que completamente se entregan para poder entregar esa gloria delante de Dios. Estas personas son las que vienen dentro de la iglesia. La verdad es que la iglesia no es el lugar donde uno viene para poder manifestar su superioridad ante las otras personas. E incluso eso no es algo que debemos tener, o ni siquiera es la avaricia que debemos tener dentro de nosotros y pensar de que tenemos que llevar esto dentro de la iglesia. Hay muchas personas que piensan que la iglesia es un lugar en el cual ellos pueden realizar eso porque la ley de la iglesia no es tan fuerte y tan estricta. Pero entonces piensan que esto es algo posible dentro de la iglesia. Pero queridos hermanos, tenemos que saber que eso no es así. ¿Por qué? Porque ese es un lugar que fue comprado con la sangre de Cristo. Es el lugar donde Dios vivo está y está ordenando. Es el lugar donde el Señor en ese mismo presente está mirando y está cuidando a sus ovejas dentro de su rebaño. Queridos hermanos, la iglesia no es el lugar donde uno tiene que venir para poder llevar sus deseos materiales o sus deseos del honor o sus deseos de tener un tipo de rango. Tenemos que saber que dentro de la iglesia todas esas cosas se tienen que derrumbar. Esa es la iglesia.
낮아지는 것은 La verdad, dentro de la iglesia no es el lugar donde uno se tiene que enaltecer, uno tiene que rebajar, llevar a un punto más abajo, como si fuera del mundo. Por ejemplo, si les digo un ejemplo, digamos, si vemos a Inglaterra, podemos encontrar algunas personas que pues usa botas y esas botas están llenos de barro e incluso pues tiene esas esas chaquetas que están llenas de lluvia y pues incluso que pues sus ropas también pues aparecieran ya usadas por muchos años. Pero entonces la verdad es que no hay muchas personas que dicen, ay, mira, esa persona es pobre. Pero entonces tenemos que saber que esas personas son las personas que son ricas. Esas son las personas que tienen muchas cosas, muchas tierras. Incluso esas son personas que son muy amables. Son personas que, la verdad, no van y se burlan de las otras personas y son muy humildes. La verdad, no van delante de las otras personas criticando a las otras personas o tampoco no son personas que van y dicen, ay, sí, venga usted, pelee conmigo. No son este tipo de personas. Queridos hermanos, en la perspectiva del mundo, el hecho de que uno es en un rango mayor o menor, la verdad, tenemos que saber que ese estándar del mundo ha sido distorsionado y ha sido contaminado con lo que debió ser. 또 우리가 이렇게 해서 교회에서 누가 높고 Y entonces si nosotros incluso si vemos en la iglesia, la verdad es que nosotros no debemos tener, ay, sí, yo quiero ser mayor que esa persona, ay, yo quiero ser mayor que la otra, tengo que pisotear a esa persona para poder subir a esa persona. Y entonces también como todas las cosas parecen verse horizontalmente, entonces muchas personas piensan que la iglesia es la democracia, pero no es así. No debemos malinterpretar que la iglesia es la democracia y hay muchas personas que dicen que la iglesia también es la democracia y piensan que eso es así. Tenemos que saber que esto no va con la iglesia, esto no va con Dios. La democracia es algo que no debe ir junto con la iglesia y tenemos que saber que esa acción de Cristo es lo que ha venido para poder deshacer esa democracia. Tenemos que saber que la democracia y la ley de Cristo son completamente enemigas. 그리스도 교회는 Tenemos que saber que la iglesia de Cristo no significa, ay, sí, que cada una de las personas son los que son el dueño, que la congregación es el pueblo. No es así. ¿Por qué? Porque Cristo es el dueño. Él es el dueño y quien domina todo esto. Es el lugar donde está lleno del amor de Dios, de la vida de Dios, de la gloria de Dios. Que nosotros venimos para poder depender de nuestro Señor que nos ha dado esa gracia, esa vida a nosotros y respiramos a través de esto. Es el lugar en el cual nosotros venimos para poder respirar en Él y servir a nuestro Señor. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. 맞닿을 수 있을 Y pues aunque exteriormente pues en un aspecto podrá parecer democrática, pero no podemos decir que la iglesia en sí es la democracia y pues llevar esto y hacer que las otras personas de la misma manera lleven esto, haciendo separación dentro de la iglesia y pues separando a la congregación con el pastor. No podemos decir de esta manera. La verdad es que no podemos decir de esta manera. Y la verdad es que la iglesia tampoco es un lugar donde tenemos que enfadarnos o es el lugar que tenemos que tener fastidio. ¿Por qué? Porque somos personas que hemos salido de eso. Somos hijos de Dios que hemos sido entrenados en Él. 여기서는 Queridos hermanos, no podemos volver a eso. La iglesia es el lugar en el cual nosotros compartimos nuestra felicidad, nuestro gozo. Ese es nuestro llamado. Es que nosotros compartimos ese llamado que nosotros hemos recibido, ese gozo eterno que nosotros hemos recibido.
Queridos hermanos, la iglesia es la esperanza. La iglesia es donde tenemos la esperanza. ¿Cuál es esa esperanza que nosotros recibimos? ¿Será que la esperanza del día de mañana, de pasado mañana? No es solamente de esto, sino que estamos hablando sobre ese futuro eterno. Estamos hablando de que nosotros somos personas que hemos tenido esta esperanza y hemos resuelto todo esto. El hombre no puede resolver nada de esto, pero nosotros tenemos esa paz al mirar ese futuro. ¿Por qué? Porque nosotros somos personas que hemos tenido esa promesa dentro de nosotros. Y tenemos que saber que el día de hoy, nosotros venimos delante del Señor que ha prometido este pacto y realizará ese pacto. Y ahora tenemos que servirlo a Él. Nosotros ahora tenemos la oportunidad de poder servir y seguirlo a Él. Y por eso nosotros somos personas que tenemos que llevar esa sangre de Cristo, el hecho de que ese gozo y esa felicidad, esa paz. Nosotros somos personas que manifestamos todo esto. 예수님은 우리의 Queridos hermanos, Jesús es nuestra paz. 주님이 이 세상에서 오실 때 El Señor, al venir en esta tierra, Él trajo esa paz. ¿Y qué fue lo que dijo? Mira, yo te introduzco a la paz y deseo que tú la puedas tener. No significa de que esa paz esté en su bolsillo y ahora nos lo dé a nosotros, sino que Él en sí es la paz. Él en sí es la paz. Y esa paz solamente existe dentro de Él, al estar en Él. Pero al salir de Él no vamos a poder tener esa paz. Pero entonces, como Él es la paz, ahora tenemos que estar en Él por toda la eternidad. Esa paz que Él nos ha dado a nosotros es la paz que nos dará el día de mañana. Y no significa que es esa paz que nos dará mañana por 3 horas y luego se alejará. Es esa paz que la verdad que el mundo no nos puede dar a nosotros. No nos puede dar a nosotros. Nosotros podemos ver que en la palabra, podemos ver la palabra paz y reconciliación, es algo que podemos encontrar, que tiene el mismo significado. Pero tenemos que saber que dentro del Señor, nosotros tenemos esa paz a través de la promesa. 그걸 보니 평강 꼭 하늘에서만 있는 것이 아니라 오늘 우리에게 Pero esa paz ahora está en nosotros, está en el Señor. El Señor ha venido en nosotros y ahora esa paz está dentro de nosotros. No es que esté lejos de nosotros, sino que ahora ha entrado en nosotros. Por eso la verdad es que no tenemos nada dentro de nosotros. Tenemos esa fuerza de poder sobrepasar todo odio, todo celo, todas las cosas. Y ese es el regalo que Dios nos ha dado a nosotros. 예수께서 화평이시라는 것은 El hecho de que nuestro Señor es la paz, ¿qué significa? Es que nosotros somos personas, somos siervos de esa paz, somos personas que llevamos esa paz, somos personas que somos siervos que llevan esa paz. 그가 왜 화평으로 오셨을까요? Pero entonces, ¿por qué será que ha venido como paz? Es porque en este mundo no existe la paz. Si nosotros vemos la palabra paz, es una de las palabras que se usaban para poder definir la guerra. Entonces se usaba mayormente para, digamos, por ejemplo, cuando hay una guerra entre 2 países o entre 2 naciones, entonces cuando dice que ya han llegado a un momento, a un tiempo, dicen que tienen la paz o se han reconciliado o se llegan a un acuerdo. Esas son las palabras que se usaban normalmente. Pero esa paz que ha venido en Jesús, esa paz que es Jesús, la verdad es algo que no existe en este mundo, que es esa paz que nos da a nosotros para poder sobrepasar todo el pecado, todas las cosas que ha destruido el pecado. Nosotros sabemos que siempre peleamos con el pecado, por eso siempre tenemos esa avaricia, ese celo dentro de nosotros, y la verdad dentro de nosotros tenemos llenos de ese pecado. La verdad es que en todo lugar podemos encontrar personas que quieren resolver todas las cosas en el mundo, y algo que nosotros podemos encontrar desde por la mañana hasta por la tarde, hasta por la noche, todo momento podemos encontrar ese dolor y esa tristeza. ¿Por qué? Porque existe el pecado. Es porque el pecado trae todas las cosas, el pecado trae todo dolor, y el pecado trae todo esto.
아유 이렇게 말하는 쓰임직한 평화 자체가 Y, 모양 자체가 이 세상에는 y la verdad es que esta paz que el Señor nos ha dado a nosotros, la verdad es que no existe en este mundo. Esta paz que se necesitaba no existe en este mundo. El mundo estaba lleno de ese celo, siempre estaba lleno de ese celo para poder ver, para poder, y con ese radar, para poder juzgar a las otras personas, para poder llegar y atacar a las otras personas. Pero todo esto es ¿por qué? Porque ha entrado el pecado. Porque ha entrado el pecado. Pero tenemos que saber que nuestro Dios es el Dios de la paz. Y la verdad es que donde está Dios no debe existir ese conflicto y esa pelea. 자기를 방어하지 않으면 굉장히 La verdad podemos ver que el mundo, si uno no se protege a sí mismo, el mundo 자기 방어하지 lo llevará y lo hará caer. Usted, cada uno de ustedes, vayan y no protéjanse por una semana. ¿Qué va a pasar? Obviamente el mundo tratará de tomar todas sus cosas, de destruirlo y pues de hacerlo caer. ¿No es así? 이 세상에 이런 Queridos hermanos, el mundo, ¿será que esta característica que existe en el mundo, será que eso es lo correcto? ¿Es algo que es normal? Claro que no. Claro que no. ¿Por qué? Porque el mundo, la creación en sí era perfecta en sí y ahora vino esa destrucción dentro del mundo. Y como nosotros ya estamos acostumbrados a eso, pensamos de que esto era común y corriente. Pero la verdad es que no debemos pensar de esa manera, sino que tenemos que tener esa reconciliación dentro de nosotros. Tenemos que restaurarnos dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque el hombre está lleno de ese celo, de ese egoísmo, que en toda su vida siempre ha vivido de esa manera. Nadie puede resolver esto. Pero ¿quién es aquel que puede resolver esto? Solamente a través del sacrificio de Cristo. Todo eso puede ser resuelto. Por eso 평강을 오게 하여서 Dios hace que esta paz venga al mundo y hace que puedan saborear, o sea, degustar de esto. Y así ellos puedan tener esa oportunidad y poder ir ante esa paz. Por eso podemos llevar todo esto. Y eso es lo que nosotros, como cristianos, tenemos que hacer. Cuando nosotros vayamos a ese reino, ¿qué es lo que ocurrirá? ¿Qué fue lo que dice? Que los niños también pondrá sus manos dentro de las bestias y nada ocurrirá. 이리와 양이 같이 놀고 Y también dice que los leones y las ovejas también vivirán juntos. 뭐 다른 소하고 Y pues también que las bestias y los animales también pues vivirán de la misma manera, que los leones también comerán pasto. 그런 위험한 맹수들과 Y también los niños estarán junto con las bestias y nadie va a ocurrir, no existirá el robo ni nada de eso. 사람이 100살에 죽으면 굉장히 불행한 사람이라고 서로 Y también 측은히 생각한다는 것입니다. en ese día, pues todas las cosas estarán llenos de ese gozo. Ese es el día, ese es lo que es lo correcto y así es como tiene que ser restaurado. 회복하기 위해서 Tenemos que saber que nuestro Señor 하나님의 아들이 ha venido en esta tierra y Él ha venido y en este espacio que existe el tiempo y Él ha venido en ese lugar para poder realizar esto y también de la misma manera entraremos a ese día eterno. 평강, 온유, Y también tenemos que saber que este lugar es el lugar donde tienen que estar lleno de la humildad, de la mansedumbre, del amor, del sacrificio, de la fidelidad, de la paciencia, de la simpatía. Todas estas cosas tendrán que venir y todo eso tendrá que venir un 100%. Y tenemos que saber que este es el propósito por el cual fue creada la iglesia. ¿Qué significa esto? Que esta es la voluntad de Dios. 이것이 Esto, 이런 목적이 este propósito, el hecho de que se convierta en un solo cuerpo, todo esto, 이 몸이 este cuerpo de Dios, este cuerpo en el cual que introducirá a Dios, que vendrá delante de Dios. La verdad, este es el lugar donde Dios existe, pero si no es así, entonces no existirá. Tenemos que saber que este lugar no es algo que uno obra por uno mismo, sino que el Espíritu Santo es aquel que tiene que obrar dentro de nosotros y tiene que cambiarnos a nosotros. Por eso tenemos que descubrirnos a cuán sucios somos nosotros.
Pero si nosotros no descubrimos cuán sucios somos nosotros, entonces ¿cómo vamos a saber que nosotros vendremos delante del Señor y tenemos que cambiar? Solo aquellos que conocen cuán sucios son ellos, que eran personas que entraban, que tenían que entrar al infierno, son personas que el Señor cambiará. No es que vayan a ser como que solamente van a pretender, sino que son iguales delante de Él. Por eso Él ya nos ha cambiado a nosotros, por eso nosotros nos estamos preparando delante de esta manera. El Señor nos salvó a nosotros en los momentos en el cual éramos más sucios y ahora nosotros tenemos que transformarnos para poder asemejarnos a Él. Hay muchas personas que podrán decir, ay, ¿cómo no es que nosotros podemos pensar en la moral y ética? Eso no es importante. La verdad es que nosotros tenemos que buscar lo espiritual. La verdad, todo esto, la verdad, no es como es antropocentrista. La verdad es algo no es importante. Pero tenemos que saber que esto es ir en contra de Dios directamente. Y tenemos que saber que toda la obra que Dios hace es espiritual. Es espiritual. Y no importa si las cosas materiales o no, sean adicionales o no, todas las cosas que Dios hace es espiritual. Y todas las cosas que van acorde a la voluntad de Dios son espirituales. Y la verdad es que cuando el Espíritu Santo se ha acercado a nosotros y Él pone y en todo lugar donde está el ámbito del Espíritu Santo es espiritual. Queridos hermanos, ¿qué es una de las cosas más grandes que nosotros podemos ver que el Señor ha obrado? Es el hecho de que el Hijo de Dios se hizo carne, que algo que no era necesario. Él ha venido en carne y se dio a sí mismo. Esto es espiritual, para así tomar nuestro dolor, para que así Él haya tomado todas estas cosas y Él en cambio de nosotros, Él recibió todo dolor. Él es aquel que sostuvo toda tristeza, todo dolor. Él fue incluso abandonado en cambio de nosotros, incluso Él murió en la cruz. Todo ese dolor que Él experimentó en la carne, todo esto es espiritual. Todo esto es espiritual. Esto no es algo que ha venido de la ideología y que de repente algo que pues no va junto con la armonía, que no es armonizado con lo espiritual. La verdad, esto es ilógico. Tenemos que saber que todo esto es espiritual, que Él a través de su carne nos ha salvado a nosotros. Esa sangre que Él derramó, todo esto, y la muerte que Él ha hecho, nos ha salvado a nosotros. Ese amor ha venido a nosotros. Esto es lo que tiene que manifestar la iglesia y ese es el propósito de la iglesia. La verdad, esto no es algo que nosotros podemos manifestar solamente con nuestro corazón. No, ay, sí, con mi corazón quiero manifestar. No es eso. ¿Qué dice la Biblia? Tú tienes que manifestar eso con tus acciones. Tienes que manifestar que tú has recibido la gracia. Tienes que manifestar si esa muerte de la cruz ha sido efecto en ti o no. Tienes que manifestar eso con tu carne, de que tú has salido de ese ámbito del pecado, de que tú has salido de este pecado y de la muerte. Tú tienes que manifestar esto. Tú eres aquel que has cambiado, has sido transformado. Queridos hermanos, el hecho de pensar solamente en un tipo de idea, de ideología, aunque esto sea necesario, es algo solamente como que viene de segundo, pero tenemos que saber que nuestras acciones tienen que asemejarnos a nuestro Dios, a nuestro Señor. Tenemos que asemejarnos a nuestro Señor. Y todas las cosas, podemos pensar muchas cosas, y hay muchas cosas cosas abstractas en el cual que podemos encontrar. Pero entonces todas estas cosas, esos pensamientos y esas cosas abstractas, la verdad tenemos que saber que todo pensamiento había estado en el diablo. Pero ahora
Pero ahora que el Señor, que ha cortado esto, y Él ha derramado su sangre por esto, ahora nosotros tenemos que cortar con esto. ¿Y qué es lo que ahora nos une a Él? ¿Qué son nuestras acciones? Son nuestras acciones. Queridos hermanos, habrán personas que de pronto les falte de sus vidas, pues 10 años, otros 20 años, otros 40, otros 50, o otros, pues no importa cuántos años les vaya a quedar. O pues habrán otras personas que tengan 7 o solamente le faltan 5 pues años. Pues o también pues otros que tendrán que 70, 80. Pero por ejemplo, digamos en medio pues podemos encontrar pues digamos 50 años. Es la última oportunidad que nosotros tenemos para poder mostrar esto delante del Señor. La verdad tenemos que saber que en este 50 años de atrás y hacia adelante, la verdad es que no podemos hacer nada. Este tiempo que nosotros tenemos es nuestra realidad y es el tiempo que Dios nos ha dado a nosotros. El tiempo de nuestra iglesia, la paz de nuestra iglesia, la seguridad de nuestra iglesia, el amor de nuestra iglesia, ese gozo de nuestra iglesia. Tenemos que saber que nosotros tenemos que manifestar que esta paz ha venido de Dios. Tenemos que manifestar esto. Esa paz de Dios tiene que estar puesta en nuestra iglesia un 100%. La verdad es que no podemos traer esos pensamientos de la carne, del mundo. Esas ideologías del mundo y de la carne no deben venir en esta tierra, en esta iglesia. Y tenemos que saber que cada uno de nosotros tenemos que estar en Él. Tenemos que estar en Él. Y nuestro propósito al estar dentro de la iglesia, que es realizar este propósito que Dios ha dado a la iglesia. Y entonces nosotros que estábamos en este mundo que estaba lleno de ese desorden, en el cual toda orden y toda cosa estaba ya destruida y todo estaba distorsionado. En medio de esto, aquellos que salen de esto, entonces ahora son personas que estarán dentro del cuidado del Señor y la protección del Señor. ¿Y quiénes son ellos? Son la iglesia. Queridos hermanos, espero que cada uno de nosotros podamos estar en el Señor. Y todos nosotros que hemos recibido el bautismo, nosotros hemos mostrado esto delante del mundo. Miren, yo he muerto. Este viejo ser ha desaparecido por completo y yo he entrado a nuestro Señor, que es lleno de la paz, que es lleno de esa bondad, que está lleno del amor, que yo ahora he entrado en Él. Así es como nosotros tuvimos que confesar en el día en que no hemos recibido el bautismo, Por eso si no participamos en esa paz del Señor, entonces, ¿qué significa? Entonces estamos yendo en contra a esa voluntad del Padre e incluso ese mérito que el Hijo realizó en la cruz, la verdad será en vano. Y al mismo tiempo, el Espíritu Santo que ahora está en este mundo, ahora entonces estamos menospreciando al Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué? Porque nosotros no estamos obedeciendo a su obra. Queridos hermanos, nosotros a través de la iglesia, que es una de las cosas que tenemos que gozarnos, que es, Señor, tu plan está en tu iglesia. Tú estás ordenando a tu iglesia ahora. Tú has ordenado nuestra iglesia ahora. Y en ese lugar está tu mandamiento y debe haber cualquiera. Todos tienen que realizar esto. Ese es el lugar. Este es el lugar donde todos nosotros nos hemos reunido para poder realizar esa obra del Señor y para poder llegar a hacer esto. El Señor nos ha hecho nueva criatura. De que todos nosotros en ese momento al estar en el Señor al morir en la cruz y al resucitar, podemos ver que esa autoridad de antes ha sido ahora completamente, ya no está en nosotros. ¿Y qué es lo que ahora tenemos que hacer? Tenemos que limpiarnos. Ahora que esa autoridad ahora no está en nosotros, entonces tenemos que quitar todo esto. Tenemos que
우리가 털어버려야 돼. Nosotros mismos son los que tenemos que limpiar esto. Ahora tenemos que quitarnos esto de nosotros. El Señor que siendo 실은 우리 영원한 nuestro sacrificio, ahora Él, aquel que es nuestro sacrificio, que tiene que convertir nuestro gran gozo. Y el Espíritu Santo, de la misma manera, ahora nos está guiando. ¿Para qué? Para poder nosotros podemos ir y podemos reunirnos delante del Padre. Entonces, todo lo que Cristo ha realizado a través de la cruz, 나아갈 수 있는 권리를 Ahora el Espíritu Santo nos está compartiendo esa autoridad para poder venir delante de Dios. El Señor, ¿qué es lo que está haciendo? El Espíritu Santo, ¿qué es lo que está haciendo? Está anunciando, vengan a mí, vengan 옛사람, ven- 사람 불러오지 말고요. vengan a mí. Ustedes vengan y no vengan a traer a aquellos que han muerto. ¿Qué es lo que dice? Ustedes vayan, dejen que los muertos entierren a los muertos. Está diciendo que aquellos que han vivido vengan. Y les bendigo en nombre de Jesús, que todos nosotros podamos llevar a nuestro Señor. Aleluya. Queridos hermanos, nosotros estamos en la medio de la paz y estamos preparando el futuro del día de mañana, que es por toda la eternidad. Queridos hermanos, no nos está diciendo a nosotros, oye, sí, aguanta. No es eso, sino que dentro de nosotros tenemos lleno de esa certeza, tenemos esa certeza de ese futuro. Y la verdad es que como nosotros tenemos ese futuro, la verdad es que las cosas tan pequeñas que son del mundo, la verdad es que no nos afecta para nada. No nos afecta para nada. ¿Qué es lo que está diciendo? Oye, tú quieres entrar al infierno, o será que tú te quieres quitar esa espiga que tienes en la mano? Por favor, no digan, ay, sí, no quiero quitarme la espiga. Por favor, hagan que se quiten esto. Queridos hermanos, espero que todos nosotros podamos estar llenos de la paz del Señor, que cada uno de nosotros podamos ir delante del Señor, que cada uno de nosotros podamos estar en Él, que todos nosotros podamos estar en Él, que el Señor que nos ordena a nosotros, que cada uno de nosotros podamos entrar en Él, que cada uno de nosotros podamos obedecerlo a Él. Y les pido en nombre de Jesús que así sea. Espero que cada uno de ustedes sean esa iglesia que el Señor se pueda complacer. Aleluya. 자, 지난주에는 여러분과 나와 같은 Si vemos el pasado mañana, la semana pasada, podemos ver cómo 이전에 하나님의 nosotros, que éramos gentiles, en el pasado, la verdad podemos ver de que nosotros éramos personas muy lejanas a Israel, que era el pueblo de Dios, que era ese pueblo de Dios, pero nosotros espiritualmente y socialmente, la verdad, éramos personas que éramos tan lejanos y tan lejos de nuestro Dios, pero a través del sacrificio de nuestro Cristo y su muerte, nosotros podemos ver que ahora somos más cercanos a nuestro Dios, y esto es la realidad que hemos podido encontrar. Pero entonces, si vemos a Israel, ¿qué es lo que podemos ver? Podemos ver que nosotros como gentiles éramos personas que estábamos lejos y ahora nos hemos acercado. Pero ¿cómo son los israelitas? Si vemos a los israelitas, ¿qué es? Los israelitas hubieran podido sentir una gran frustración al escuchar esto. ¿Por qué? Porque si vemos a los israelitas, ellos, desde muchos años atrás, ellos habían recibido ese llamado, ese pacto de Dios, y cada uno de ellos, por todos esos años, siguieron y protegieron este pacto. La verdad, ellos ni siquiera pensaron en buscar las cosas de este mundo o el honor de este mundo, sino que más de 500 años ellos, en medio de esto, en medio de todo ese tiempo, ellos se entregaron delante del Señor, y en todas sus vidas en ese momento se entregaron a Dios para poder cumplir esto. Y ellos todo momento se esforzaron para poder ser formados igual al Fueron formados igual que el Señor.
Pero entonces podemos ver que ellos mismos también tenían esa responsabilidad. Pero el hecho de que ellos habían escuchado que los gentiles pues se habían sido acercados, la verdad ellos se frustraron y se sintieron tristeza al escuchar esto. Pero entonces podemos ver de que a través de Abraham, si vemos en Génesis 12:13, podemos ver de que desde Abraham podemos ver de que les da ese pacto de que ellos recibirán la bendición y ellos serán a bendición para todas las familias de la tierra. Y podemos ver de que Israel tenía esa responsabilidad de representar a Dios al mundo. Pero entonces si vemos a los israelitas, ellos odiaron a los gentiles e incluso ellos menospreciaron a los gentiles. Incluso Pablo menospreció a los gentiles. Pero podemos ver de que hasta el punto en el cual él fue a la casa de Cornelio, que era un gentil, pues él cambió sus pensamientos acerca de los gentiles. Pero podemos ver de que a partir de ese momento en que el pueblo de Israel fue llamado desde Abraham hasta el punto de Jesús, podemos ver de que todo ese tiempo vino llevando ese pacto. Pero ¿qué es lo que dice Marcos 16:15? Que luego ir a todo el mundo y predicar el evangelio de todas las escrituras. Incluso en Mateos 28:19, también de la misma manera. Ese era el plan que estaba desde el principio. Desde el principio. Pero entonces podemos ver de que en ese tiempo en el cual para poder llegar a llevar y cumplir este plan, entonces podemos ver de que el pueblo de Israel tuvieron que ser separados de los gentiles y de todo el mundo para que ellos puedan tener esa especialidad. ¿Para qué? Para que no actuaran como las personas del mundo, sino que ellos actuaran dentro de esa justicia. Y luego segundo, para que de la misma manera ellos no se dejaran llevar por esas culturas y a través de esas costumbres del mundo, de las otras naciones, para que así no fueran contaminados y dejados atrás. Por eso podemos ver que todas las cosas dentro de Israel fueron separadas para poder servir a Dios y fueron separadas del mundo. Podemos ver de que Israel incluso en todo ese tiempo tuvo una gran dificultad y podemos ver de que ellos con esa superioridad del hecho de que ellos fueron y el honor de ser hechos al pueblo de Dios, ellos sostuvieron todo ese tiempo. Por eso ellos pelearon incluso con las otras otras naciones, y podemos ver que esto llegó al punto de llegar a ser egoístas de sí mismos, y podemos ver de que esto llegó al punto de que de sentirse en medio del eliticismo, y ellos estaban en medio de ese pensamiento de que ellos eran el único pueblo de que era aceptado por Dios. Y podemos encontrar que Jonás representa cómo los israelitas pensaban en ese momento. Podemos ver de que Dios le había dicho a Jonás que fuera a Nínive y predicara en ese lugar, pero entonces podemos ver de que él trató de esconderse de Dios para no predicar a los gentiles. ¿Por qué? Porque él sabía de que Dios iba a salvar a los gentiles y él no quería hacer esto. ¿Por qué? Porque en ese momento ellos pensaban de que ellos tenían ese privilegio de ser pueblo de Dios y ser escogidos de Dios. Pero podemos ver que ellos se alejaron de ese propósito que Dios había tenido, de que ellos habían recibido ese llamado de ser luz a las naciones, y ellos no pudieron ser conscientes de esto. Pero queridos hermanos, podemos ver de que los israelitas recibieron una gran persecución de los gentiles, y por eso, pero entonces sí, los israelitas también pensaron de que tenían que dominar a los gentiles y poder tomarlos a ellos para tomarlos a ellos y menospreciarlos. Pero podemos ver de que los pueblos de Israel eventualmente fueron tomados como esclavos en Egipto y en Babilonia también, y también fueron dominados por Roma. Incluso ahora también nosotros podemos ver de que poco antes, también los nazis
pues tomaron y atacaron a los judíos, podemos ver que los judíos, 증오가 있어요. 이방인에 대해. cada uno de ellos estaban llenos de ese dolor que habían recibido. Por eso ellos tenían ese odio en contra de los gentiles y por eso dentro de ellos tenían ese sueño de ese pacto. 하나님이 이방인을 창조하신 것은 지옥에서 뗄감으로 쓰려고 그런 것이다. Y ellos pensaron de que los gentiles fueron creados por Dios. ¿Para qué? Para poder usarlos como leña en el infierno. Pero entonces por ello ellos pensaron de que ellos mismos iban a ser ese pueblo escogido en el cual Dios los iba a amar. 하나님의 모든 것을 짊어지고 왔어요. Y podemos ver de que 방탕하고 nosotros en medio de todo esto, de que éramos enemigos de Dios y de que nosotros, incluso el pueblo de Israel, que no conocía ese corazón, y de que todos los gentiles, en medio de que iban en contra de Dios, podemos ver de que los judíos en ese momento, ellos se esforzaron por todos esos años para poder aceptar a Dios, para poder ser aceptados por Dios, y ellos por lo menos hicieron lo que ellos por lo menos tuvieron hacer como hombre. Y podemos ver de que pues los israelitas odiaron a los gentiles y menospreció a los gentiles. ¿Por qué? Porque ellos eran como los enemigos. Y incluso, ¿qué es lo que decía? Digamos, por ejemplo, si un judío tenía que recorrer al extranjero, decía de que ellos también lavaban sus pies para poder quitar el polvo de esa tierra. Incluso ellos no se casaban con ellos o ni siquiera podían comer con ellos. Pero entonces cada vez ellos pues se cerraron de entre los gentiles y podemos que cada día llegó a un punto en el cual esa persecución llegó a ser mucho mayor. Y tenemos que saber que la iglesia de Cristo comenzó a través de esto, en medio de este ambiente, y podemos ver que la dificultad que ellos recibieron era mucho más grande. Y si vemos a los judíos que fueron hechos cristianos, pues ¿qué fue lo que ellos dijeron? Todo cristiano, para poder llegar a ser cristiano, primero tiene que ser judío, primero tiene que convertirse en judío, o sea, tienen que recibir esa circuncisión y llevar a todas las diferentes, y cumplir con todas las diferentes costumbres y las festividades de los judíos, incluso los sacrificios y todo esto, lo tiene que hacer para que así luego podrá llegar a ser cristiano. Eso era los que los judíos cristianos decían. Pero eso es lo que decían. ¿Por qué? Porque en ese momento, sí, ellos no podían imaginar de que los gentiles iban a convertirse en pueblo de Dios. Para ellos esto era algo imposible de imaginar. Por eso si vemos en la sinagoga de Israel en ese tiempo, la verdad, ellos no aceptaron esa autoridad porque ellos pensaron que primero los gentiles tienen que convertirse en judíos y luego así convertirse en cristianos. Y aunque en ese momento en la sinagoga habían aceptado de que todos los gentiles aceptaban ser cristianos, ellos iban a ser aceptados sin importar recibir ese proceso. Pero de todas maneras, esto no fue cumplido a través de los judíos y podemos ver de que los judíos dentro de sus corazones estaban llenos de ese fervor y esa tristeza dentro de ellos. Pero tenemos que saber que Jesús es aquel que trae paz en medio de esa pared que dividía a los judíos y a los gentiles. Y dice de que Él derribó esa pared que intermediaba de separación. Si leemos todos juntos versículo 14 que dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediada de separación. Así es, Él es la paz. Él es la paz.
싸우던 것이 잠시 멈추는 것이 아니라 La paz, ¿qué significa? Es que no es que una pelea que estuvieron por dos grupos ahora de pronto acaban, sino que está hablando de que no está hablando de que ha llegado un término medio, sino que ha acabado por completo. Pero entonces cuando habla sobre la paz, si vemos la palabra paz en toda la Biblia, podemos ver de que habla, pues en su fundamento, en su tiene ese significado de que el pecado será cortado. Y podemos ver de que todo conflicto y todo esto viene a través del pecado. Pero la verdad nos está diciendo que nosotros siempre tenemos que estar despiertos para poder pues ir en contra de esto. Y esto era la paz que el mundo nos muestra a nosotros, y esto es lo que viene a través del pecado. Sobre el pecado, viene a través del pecado, y podemos ver de que todo esto, entonces podemos ver que el pecado viene a través de cuán violenta es eso. Si vemos en la perspectiva de Dios, podemos ver, yo era así de violento. Pero entonces todo esto venía del pecado, y nosotros, como estábamos tan acostumbrados acerca de eso, entonces no sabían acerca de esto. Pero entonces al estar en el Señor podemos ver que esta paz viene en nosotros, y tenemos que saber de que el pecado, ¿de dónde viene? Viene del egoísmo. El egoísmo. Pero entonces podemos ver que el mundo, podemos encontrar que hay mucha pelea, pero entonces en su exterior, cuando usted tiene que hablar con palabras, los dice como si fuera, pues, sí, esto y lo otro. Pero entonces podemos ver que siempre están en pelea, en conflicto entre ellos. Pero podemos ver que ellos se esconden esto en su interior. Pero entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Ustedes, la verdad es que ustedes no se dejen engañar. ¿Por qué? Porque vuestras pasiones y vienen a través de esos combates, los cuales combaten entre vuestros miembros. La codicia y pues viene para poder matar. Y la envidia, todo esto viene a través del pecado. Queridos hermanos, tenemos que saber que nosotros, al venir delante del Señor y quitar todo ese egoísmo, esa codicia, y al abandonar el egocentrismo y todo esto, la verdad, abriremos nuestros ojos espirituales, y así a través del abrir nuestros ojos espirituales, entonces ahora nos convertimos en personas que reflejan a nuestro Dios. Por eso esa paz del Señor no es algo que es temporal, que viene solamente un momento y se va, sino que es eterna. Por eso dice que Él quitó esa pared que intermediaba de separación, que viene a separar. Todo esto que viene a separar ha sido derrumbada. Y como esto ha sido derrumbada, ahora, ¿qué significa? Que los israelitas entre los israelitas y los gentiles ya no existe algo especial, o tampoco no existe, que los gentiles son menores espiritualmente y los israelitas son mayores. O sea, ya no existe esta separación, o que el hombre es mayor, o que las mujeres son menores. O sea, ya no existe todo esto. En Cristo ya no existe nada de esto. Aquel que es menor o mayor, o sea, todo esto, la verdad, incluso dice que advertirá que las que son menores serán mayores. O sea, todo esto, toda esta separación ya no existe. Pero entonces dice acá, la pared intermediaria de separación. ¿Qué significa esto? Casi siempre habla sobre esa pared que existe en el pueblo, en el templo de Jerusalén. Podemos ver que en ese momento, ahí en el templo de Israel, de Jerusalén, podemos encontrar pues la pared, esa pared que separa a los israelitas y los gentiles. Y podemos ver que es algo que nosotros habíamos aprendido anteriormente cuando aprendimos sobre los evangelios. Podemos ver que incluso ahí se escribía, incluso había un anuncio que decía que pues el pueblo, pues había una parte para los gentiles. Dice que había un espacio para los gentiles y para los israelitas. Pero entonces, ¿qué es lo que decía? Advertía, había una señal que advertía, decía que si un gentil pasaba de esto, de este pues lugar que había sido ya terminado, entonces tenía que morir.
Pues era así como ellos habían separado y así lo hacían en el templo de Jerusalén, que separaba a los gentiles de los israelitas. Esa separación que hubo entre hombre y hombre, entre el hombre y Dios, está mostrando esto. Podemos ver que incluso ese corazón que los gentiles, que los israelitas también había ahora sido cortado. O sea, Él derrumbó incluso todo esto. Y incluso entonces podemos ver que incluso en los libros de los profetas podemos encontrar cómo los gentiles también iban a ser salvados a través del Señor. Pero entonces si vemos en Isaías 2, desde el 2 hasta el 4, que Él nos dijo que en los posteros tiempos que sean confirmados el monte, la casa de Jerusalén, que vendrá ese concilio y correrá todo esto en todas las naciones, y decía, y vendrá ahí que todas las cosas serán en paz en ese momento, y en todas las naciones no habrá separación entre todas las naciones y todos los pueblos. Y no dice esto, oye, mira, esta es una ideología, una idea que te doy, sino que Él viene en sí y Él ha venido en sí como paz. Y nosotros dice que toda esta paz viene al venir dentro de Él, al venir en Él, que esa persona de Él es conectada directamente con esa paz. Si nosotros no entramos en Él, si nosotros no dependemos de Él, no vamos a poder tener esa paz. Pero aquel que ha recibido al Señor, la verdad en Él está lleno de la paz. ¿Por qué? Porque Él en sí es la paz, y así estará lleno de esa paz dentro de nosotros. Y de esta manera dice de que, si vemos en versículo 15, versículos, aboliendo de su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza para crear en sí mismos las dos solas. Pero entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Está hablando sobre cuando dice la carne de las enemistades, ¿qué es lo que está hablando? La ley de los mandamientos que fueron expresados en ordenanzas. O sea, lo que estaba tapando esa pared, era la ley. Pero entonces, ¿cuál era ese mandamiento que fue dado? Oye, yo te bendeciré, pero ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que cumplir esa ley que yo te doy. Pero los gentiles no habían recibido esa ley. Por eso, entonces, podemos ver que hay esa división, y podemos ver de que incluso los israelitas tienen dificultad para cumplir esta ley. O sea, ellos sienten esa dificultad para poder cumplir esto. Pero entonces, en ese momento en el cual el Señor viene a nosotros, y todas las cosas que fueron pedidas por la ley, ahora fueron ya quitadas o fueron abolidas a través de Él. A través de Él todas esas cosas han sido pagadas. Y podemos ver de que el Señor ha destruido esta pared que existía, esta enemistad que existía. O sea, todas estas cosas ahora desaparecerán. Por eso dice todas esas leyes que sean relacionadas con la circuncisión o incluso con las festividades. O sea, todas estas cosas ahora, esa pared ahora ha sido quitada por Él. Ha sido quitada por Él. Ahora, por eso, entonces, los gentiles, como ven que esa pared ya no existe, entonces, ¿qué es lo que? Que ese camino ha sido abierto para que los gentiles también puedan ir en ese camino. Pero entonces, para los israelitas, el ver esto, entonces hubieran podido sentir mucha frustración. ¿Por qué? Todo este tiempo que nosotros nos hemos esforzado, ¿qué es lo que pasó? Pero entonces los gentiles también podrían decir, miren, la ley, todo terminado. Sí terminó, la ley ya es lo que no existe. Pues espero que ninguno de nuestros miembros digan de esa manera que la ley ya no existe, que la ley es algo que nosotros no debemos cumplir. La verdad es que eso no es algo que existe, no es algo que podamos decir. La Biblia, ¿qué es lo que dice? Mateo 5:19 nos dice, y cualquiera que quebranta uno de los mandamientos muy pequeños, así enseñados a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Tenemos que saber que esta ley viene esta ley tiene la característica y la personalidad de Dios. No podemos decir que tenemos que abolir esto.
O sea, no podemos abolir esto, no podemos deshacernos de esto. Y entonces que cualquiera que lo haga y lo enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. No podemos decir que esto haya desaparecido. Podemos ver que la ley siempre estuvo en los 10 mandamientos, dentro de ese estándar de medio de los 10 mandamientos. Pero entonces, ¿qué es lo que dice? También los gentiles tuvieron esa ley. Si vemos en Romanos 2, 18 a 15, ¿qué es lo que dice? Romanos 2, 15 dice, dando testimonio de su conciencia, o sea, en su corazón, la obra de la ley está escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia. O sea, entonces podemos ver que esa ley de los gentiles ha sido escrita en la conciencia de ellos. O sea, dentro de ellos incluso tienen esa conciencia. Y si ellos dicen, ay, sí, no quiero, o sea, sienten ese remordimiento, ese corazón, esa en su conciencia, pero si van en contra de eso, es lo mismo que desobedecer la ley. Pero entonces, ¿qué es lo que dice él ahora? Oye, tú ahora, no pares de amar al otro. Oye, ama a tu, ¿por qué? Porque el amar a tu prójimo es cumplir la ley. Y el no amar al prójimo, así es el no cumplir con ello, con la ley. Por eso, en el momento en que tú amas al prójimo, entonces tú estás cumpliendo la ley, esa ley. Obviamente, cuando hablamos legalmente, toda esa autoridad que estuvo en medio de la ley, o sea, el Señor ya quitó esto. O sea, el Señor ya quitó todo ese castigo que viene a través de eso. Pero no significa que esa ley moral haya desaparecido. Eso no es lo que significa. ¿Qué es lo que dice? Oye, tú amaos a los unos a los otros. Ese es el nuevo mandamiento que te doy a ti. Vuelvo a organizar esto y te lo vuelvo a decir. Incluso en Romanos 3:31 que dice, cuando tú dices que ese mandamiento ha desaparecido, yo nunca lo he dicho. En cambio, yo afirmo la ley. Yo confirmo y reafirmo la ley. Pero ¿cómo lo hago? Con el mandamiento de que tienes que amar a tu prójimo. Y al hacer esto, ¿qué significa? Que nosotros así, es para así poder crear ese nuevo hombre. ¿Qué es lo que dice? Existen dos personas. No significa que hay que quitar lo más feo de esta persona y ser solamente lo bueno. Y luego la otra, pues también lo mismo, quitará lo débil y lo feo y lo dejará lo nuevo, lo que existe, lo bueno de esa persona y luego los unirá y serán uno. Esto no es lo que existe, sino que que destruir estas dos cosas y hará nueva creación. Nueva creación, creará una nueva raza. Pues eso es un ejemplo le estoy diciendo para que puedan entender eso. O sea, está hablando de la iglesia, esa iglesia universal, esa iglesia, esa única iglesia que el Señor ha creado, esa iglesia universal. O sea, todas las iglesias son uno a través de esto. De que a través de que Él en ese momento al quitar todo ese castigo de la ley y luego al ponerlo dentro de la ley, ¿qué significa esto? Lo hace para poder formar esa nueva criatura y todo esto lo hace en Cristo, en el Señor. Eso no significa que haya venido de antes, sino que incluso como nos dice en el pasaje que nos dice a nosotros, al estar en Él, que todo es nuevo hombre, que ha sido un nuevo hombre, que estos dos mismos son solo uno y son nuevo hombre. Y que podemos encontrar si vemos a los israelitas y las cosas del mundo, o sea, que no van junto con Dios y todas las cosas que destruyen, ahora no pueden unirse y no pueden ser uno, sino que tienen que ser nueva criatura. No les está diciendo, oye, mira, tú ven, acércate. No les está diciendo a los israelitas, oye, tú acércate, y tampoco a los gentiles, acércate. Sino les está diciendo, abandona todas las cosas y ven.
y creó ese nuevo cuerpo, o sea, creó un nuevo cuerpo. 이건 유대인의 Pero entonces si vemos en la perspectiva de los judíos, podemos encontrar que ellos se podrán frustrarse y sentir ese remordimiento dentro de ellos. Pero entonces, ¿qué es lo que dice ahora la Biblia? Nosotros, en el pasado bíblico que ahora nos dice a nosotros, en el versículo Efesios 2:16, 거룩하게 된 것은 nos dice que nosotros ahora así podemos ser uno en Él, que nosotros así en Él podemos, mediante la cruz, hemos sido reconciliados con Dios y ambos son solo un solo cuerpo, son solo un cuerpo. 것에 대한 De que ahora ellos son horizontal, o sea, que son iguales y ahora están preparados para poder ser nueva criatura. 하나님만 믿고 Uno no puede decir, ay, sí, yo solamente creo en Dios. 하나님만 사랑한다. Ay, yo solamente amo a Dios. Ay, sí, yo no creo a esa persona. Está diciendo que esa persona no es una persona que ama a Dios. No podemos decir de esa manera. 교회가 다른 Por eso, entonces, si vemos a la iglesia, una de las cosas más diferentes dentro de la iglesia, ¿qué es? 사람뿐만 아니라 Es que no solamente entre Dios y el hombre, sino que podemos encontrar que hay esa unión entre el hombre y el hombre. Es algo que es lo único, algo que podemos ver únicamente en nuestro Dios. No solamente es la unión, esa reconciliación entre Dios y yo, sino que dentro de la iglesia esa característica que tiene es también con el prójimo. Pero la persona que dice que esto es antropocentrista, que eso no es de Dios, entonces esa persona es la que se ha alejado de Dios. 16절을 통해서 이제는 Por eso 너희가 entonces así es como nos dice en el versículo, en la última parte del versículo 16, que dice que matando en ella las enemistades, o sea, todas las cosas que habían sido como obstáculo ahora han sido destruidas. ¿Cómo? A través de la muerte en la cruz. Por eso dice que esa cruz que hay hace que nosotros podamos saber reconciliación. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Que Él hace matar a todas las cosas que vinieron en medio de Dios y nosotros. Que a través de la muerte de Cristo, Él hace desaparecer esto. 예수는 Como dice en Romanos 5:10, de que Él no tenía ningún pecado, pero Él se convirtió en pecador y tomó todo ese juicio. Él incluso fue declarado como pecador. Él se convirtió en nuestro general que está al frente y va al frente de nosotros. 공의 De que esa justicia, ese mérito que el Señor ha realizado, esa justicia que Él realizó en ese momento en la cruz, podemos ver que Él terminó con todas las cosas. De que ese pecador había muerto, de que ese pecador fue recibido. 오명으로 주님이 Entonces podemos ver de que el Señor recibió todas las acusaciones como pecador y podemos ver que a través de su muerte hace que todos los hombres puedan haber reconciliación y Él mata todas las cosas que tienen enemistad. Cuando dice enemistad está hablando que todas las cosas que van en contra de la cruz, que todas las cosas que van de Dios. Por eso no podemos menospreciar la cruz, no podemos quitar la cruz y decir que la cruz no existe y que es menor. Tenemos que saber que la cruz nos reconcilia con Dios, matando en ella las enemistades. 십자가에서 그리스도의 죽음은 Esa muerte de la cruz en Cristo, tenemos que saber que esa enemistad que hubo entre Dios y nosotros ha cambiado. 오셔서 ¿Y qué es lo que dice ahora en el versículo 17? Ahora está evangelizando, está llevando el evangelio. ¿Qué es lo que dice? Y vino. 전하셨다. 이 전하셨다. Está hablando en el momento que Él vuelve, dice, y vino y anunció las buenas nuevas. Entonces, cuando dice que anunció, está hablando sobre el Evangelio. Yo también en este momento les estoy anunciando a ustedes el Evangelio, las nuevas. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? ¿Cuál es ese Evangelio? El contenido del Evangelio. ¿Qué es lo que el Señor enseñó y llevó? ¿Qué es? Es la paz. Es la paz. Esto es lo que está hablando el pasaje bíblico que hoy hemos leído. Él decía las buenas nuevas. Él hizo las buenas nuevas. ¿Las buenas nuevas de qué? De la paz. Como nos dice en la palabra, de la paz. 내용이 평안입니다.
el contenido de las buenas nuevas que es la paz, porque dice, y la paz a vosotros que estáis lejos y a los que estáis cerca. Cuando dice lejos está hablando de los gentiles y cerca de los israelitas. Queridos hermanos, tenemos que saber que nuestro Señor es el Rey de la paz, es el Príncipe de la paz y es el nombre, ese es el nombre de nuestro Dios. Y Él dice que Él nos ha dado a nosotros el nombre de la paz y todo esto no es en vano, sino que nos da la paz. A los israelitas, oye, mira, te doy la paz, te anuncio la paz, y los gentiles también te anuncio la paz. Por eso los dos ahora tienen la paz y ahora hace que sean uno y así hacen que puedan venir delante de Dios. Hacen que puedan venir delante de Dios. 임금 앞에 나아가는 것인데요. Cuando dice que ahora hace que puedan venir, o sea, que puedan venir en medio de Él, puedan entrar en Él. ¿Qué significa esto? Es como la palabra del rey. Digamos, por ejemplo, si una persona quiere visitar al rey, obviamente no puede venir de repente, oye, sí, hola rey, ¿cómo está? No le podemos decir de esa manera. Existe un siervo y en medio a través de ese siervo le dice, oye, mira, oye, quédese quieto, yo voy a ir, sígame y vamos a ir delante del rey. Entonces le dice, rey, oh, rey, he traído a este fulano de tal. 할까요? ¿Cómo quieres que yo haga con él? ¿Qué quieres que haga con él? Entonces el rey dirá, ay, sí, haz que pueda entrar. Entonces el siervo le dirá, oye, ahora puedes entrar, ten cuidado, entra. 이 나라 임금 있습니까? Entonces uno no le puede decir, oye, sí, pues, ay, el rey de este pueblo, ay, ábrame, que quiero hablar con usted. O sea, no podemos venir de esta manera delante de Dios. Esa persona debe tener esa autoridad, ese derecho de venir de esta manera, pero no puede venir de esta manera. El hecho que nosotros podamos tener entrada no significa que nosotros de repente tengamos ese derecho de venir así delante de Dios. Lo que Dios nos ha dado a nosotros, ¿qué es? Nosotros no tenemos ese derecho de venir delante de Dios. ¿Qué es lo que nosotros hemos obtenido? Cuando dice como, oye, tranquilo, no te preocupes, ven, vamos hacia el rey. Entonces cuando viene delante del rey, entonces el rey, ¿qué le diré? Como, oye, bienvenido. Esto es lo que nosotros estamos esperando al venir delante de Dios. Tenemos ese coraje de venir delante de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos cristianos. 그리스도인이다. Porque nosotros somos cristianos. 담대하게 그리스도를 Con este valor, con ese coraje podemos venir delante de Él. ¿Por qué? Porque nuestro mediador es Cristo. Y así es como nosotros podemos venir delante de Él. 데리고 Aquel que nos puede venir delante de Él. ¿Quién es quien nos ha traído a nosotros? El Espíritu Santo. Por eso la Trinidad está obrando en esta hora así para poder venir delante de Dios. Por eso es algo que nosotros podemos encontrar en el pasado, pues cuando se entregaban los sacrificios y pues esa palabra, al decir que uno podemos entrar en Él, es esa palabra que se usaba anteriormente cuando decían pues dar los sacrificios. Pero entonces cuando nosotros decimos de que nosotros somos personas que podemos entrar en Él, venir delante de Él, no significa que, sin venir pensando que tenemos ese derecho, sino es que nosotros que hemos recibido a Cristo, que Cristo que es nuestro mediador, que nosotros tenemos a Él que nos puede venir. Ay, Señor, yo sé que tú me vas a recibir y así con ese corazón venir, con ese valor al venir delante de Él. Aleluya. 이 먼 지방에서 온 이방인들이라도 Y por eso que dice, incluso los gentiles cuando vienen desde lejos, que lo hizo, ay, recíbelos también a ellos, haz que ellos puedan entrar en ti. Y eran así como ellos oraban para poder recibir a los gentiles. Queridos hermanos, 다가감을 가졌습니다. nosotros, el hecho de que nosotros nos podemos acercar a Él, ahora tenemos ese derecho a acercarnos a Él, pero ¿qué es lo más precioso que nosotros tenemos? Y espero que ustedes no menosprecien esto, que nosotros no abandonen esto, sino que cada uno de ustedes puedan depender de ese mérito de Cristo que ha derramado su sangre y puedan depender de ellos. Y les veo en nombre de Jesús que así sea. Queridos hermanos, espero que ustedes no sean orgullosos como si fueran algo que ustedes hubieran tenido. 이제
Sino que si vemos a los israelitas, ellos tuvieron por muchos años, sostenieron esto por muchos años, pero Dios les dijo, oye, abandona esto y tú ahora ten lo nuevo. Ellos tuvieron que abandonar todo eso. Lo que ellos hicieron por más de 500 o 1000 años, ellos tuvieron que abandonar todo esto. Todo su esfuerzo, todo su ser, todo lo que entregaron todos delante de Cristo, tuvieron que abandonar todo esto. Tuvieron que abandonar todo esto. 얼마나 억울합니까? Ellos también podrán sentirse a frustración, pero queridos hermanos, nosotros, la verdad, no tenemos nada, y la verdad espero que cada uno de ustedes no avergüencen a nuestro Señor, y les veo en nombre de Jesús que así sea, que cada uno de nosotros podamos venir delante del Señor, delante de nuestro Dios, delante de nuestro Padre, con ese nombre de Cristo, que cada uno de ustedes puedan ser nuevas personas, puedan ser esa iglesia, esa que fue creado con un solo cuerpo, y así puedan glorificar a Dios. Les veo en nombre de Jesús que así sea. Oremos en este momento para que Dios los acepte a ustedes, para que Dios los guíe a ustedes, para que cada uno de nosotros que hemos recibido, para poder venir delante del Señor, entrar en Él a través de Cristo, ahora siendo un solo cuerpo, todos nosotros podamos ser fieles, podamos tener esa paciencia, podamos amar, podamos ser mansos, podamos llevar ese amor a las otras personas. Señor, yo quiero representarte a ti, yo quiero llevarte a ti y representarte. Recíbeme. Vamos a orar todos juntos. 하나님 아버지 역사하시고 도와주시옵소서. 우리를 도와주시고 도와주시옵소서. 하나님의 우리 부족함을 많사오나 이제는 하나님께 나아감을 얻었사오니 이제 주 안에서 이끄시는 모든 익심으로 우리 하나님 앞에 나올 수 있사오니 우리의 새로운 결심을 다짐케 하여 주시옵소서. 하나님 아버지 감사합니다. Padre Dios, te damos gracias por tu palabra. Yo, Señor, a todos nuestros miembros que han recibido tu palabra, conmuévelos a través del Espíritu Santo. Y yo, Señor, que todos nosotros podamos venir delante tuyo, revestirnos de la fuerza de Cristo, y así que todos nosotros podamos obedecer al Espíritu Santo. Yo, Señor, y quita toda separación. Y también quita toda enemistad. Y ayuda, Señor, que en medio de nosotros todos podamos ser transformados, podamos ser nueva iglesia. Y ayuda, Señor, a poder tener esa paz. Y ayuda, Señor, a poder amarte. Y ayuda, Señor, y a poder obedecer tu mandamiento. Y ayúdanos, Señor, que así nosotros podamos ir en ese camino de ese gozo que tú has preparado. Ayuda, Señor, a nuestra iglesia, y ayuda, Señor, que nuestra iglesia pueda estar lleno de esa paz. Y ayuda, Señor, que pueda estar llenos de esa gracia. Y ayuda, Señor, a poder obrar dentro de ti y ser guardados. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, todos nosotros, la verdad, delante del Señor, la verdad, no tenemos otras más palabras que solamente glorificar esa gracia que nos ha dado a nosotros. Espero que podamos testificar esto a través de esta alabanza. 나를 지으신 네가 하나님, 나를 부르신 네가 하나님, 나를 보내신 이도 하나님, 나의 나 된 것은 다 하나님 은혜라. 나의 달려갈 길 다 가도록, 나의 마지막 호흡 다 하도록, 나로 그 십자가 본께 하시니, 나의 나 된 것은 다 하나님 은혜라. 달랑
없는 은혜 갚을 길 없는 은혜 내 삶을 애워싸는 하나님의 은혜 나 주저함 없이 그 땅을 밟은 곳 나를 붙드시는 하나님의 은혜 나의 달려갈 길 다 가도록 나의 마지막도 없다 하도록 나로 뒷십자가 본게 하시니 나의 나 된 것은 다 하나님 은혜라 한량없는 은혜 갚을 길 없는 은혜 삶을 내고 사는 하나님의 은혜 나 주저함 없이 그 땅을 밟은 곳 나를 붙드시는 하나님의 은혜 한량없는 은혜 갚을 길 없는 은혜 내 삶을 내고 사는 하나님의 은혜 나 조정함 없이 그 땅을 밟은 곳 나를 붙드시는 하나님의 은혜 나를 지으시니가 하나님 부르시니가 나를 보내시니도 하나님 하나님 은혜라 할렐루야. 이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos los miembros que han rendido el culto en ellos y en sus familias y en sus vidas por todos los siglos. Amén. 우리 하나님 앞에 감사의 박수 올립시다. Demos gloria delante de nuestro Señor que ha recibido nuestro culto.
Queridos hermanos, gracias